Un millonario vivió 42 años sin jamás ver un solo rayo de luz. En medio del tráfico caótico, cuando su vida parecía en peligro, surge una niña pobre que no pronuncia siquiera una palabra. Con un gesto simple, enciende algo que los médicos juzgaban imposible, la chispa de la visión en sus ojos dormidos. Y de esa conexión improbable nace una transformación tan poderosa que cambiará para siempre el destino de ambos. La Ciudad de México se movía al ritmo acelerado de siempre. En el piso 42 de la Torre Montero, Alejandro Montero deslizaba sus dedos por el relieve del mapa tridimensional de su imperio empresarial. A sus 42 años, había construido desde cero el conglomerado más importante de telecomunicaciones de Latinoamérica, sin jamás haber visto una sola imagen en su vida. La oscuridad había sido su única compañera desde el nacimiento, resultado de una extraña condición hereditaria que había afectado a su abuelo paterno, y ahora a él. «Don Alejandro, ¿desea que prepare el coche para la reunión de esta tarde?», preguntó Ramón, su chofer y asistente personal desde hacía 15 años. Alejandro ajustó su corbata con precisión milimétrica. Era conocido por su impecable presentación, producto de años perfeccionando cada detalle sin necesidad de espejos. «No será necesario, Ramón. Cancelé la reunión. Hoy necesito algo diferente». Alejandro Montero, el magnate que nunca necesitó ojos para ver oportunidades donde otros no las encontraban, sentía un extraño vacío ese día. Su oído prodigioso, capaz de detectar la más mínima vacilación en la voz de un socio comercial mentiroso, o su tacto tan sensible que podía identificar la calidad de una tela con solo rozarla, parecían insuficientes hoy. «Como usted diga, señor». «¿Necesita algo más?». «En realidad sí. Quiero salir a caminar solo. Necesito sentir la ciudad». Ramón contuvo la respiración. En 15 años, Alejandro nunca había expresado semejante deseo. Su rutina era precisa como un mecanismo de relojería suiza. «Don Alejandro, con todo respeto, no creo que sea prudente. El tráfico en Reforma está imposible a esta hora y...». «Precisamente por eso, Ramón, siempre he dominado mi mundo desde estas oficinas. Hoy quiero experimentar el caos que otros viven a diario. Solo necesito mi bastón». Ramón sabía que era inútil intentar convencerlo. Alejandro Montero no había llegado tan lejos aceptando negativas. Después de todo, ¿quién en su sano juicio apostaría por un joven ciego para dirigir una empresa de telecomunicaciones? Ahora controlaba el 70% del mercado en México y expandía sus fronteras hacia Centroamérica. Media hora después, Alejandro descendía por el elevador hacia la planta baja. Su bastón extensible, un diseño personalizado de titanio con sensores ultrasónicos, era su única herramienta. Había rechazado el perro guía años atrás. Su orgullo le impedía depender de otro ser vivo. El golpe de calor y ruido lo recibió, como una bofetada al salir del edificio climatizado. La sinfonía urbana lo envolvió. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, motores impacientes, conversaciones fragmentadas, música escapando de tiendas. Todo aquello que solía escuchar amortiguado desde su oficina, ahora lo asaltaba sin filtro. Alejandro avanzó con determinación, contando mentalmente sus pasos como había practicado durante años en espacios controlados. Su bastón sondeaba el terreno mientras su mente cartografiaba el entorno. Había estudiado tantas veces el mapa del distrito financiero que podía recitarlo de memoria. 3 cuadras al sur, girar a la derecha, y llegaría a la pequeña plaza donde a veces Ramón le compraba café. Sin embargo, la realidad resultó más compleja que la teoría. Un grupo de manifestantes había cerrado una calle lateral, obligándolo a desviarse. La construcción de la nueva línea del metro había alterado las aceras que él tenía memorizadas, y el incesante flujo de peatones lo empujaba constantemente, rompiendo su concentración. Tras 20 minutos, Alejandro Montero, el hombre que nunca admitía estar perdido en una negociación, tuvo que aceptar que físicamente lo estaba. El cinto mapa mental se había desvanecido entre el caos urbano. Sus oídos, normalmente precisos,
se saturaban con el ruido circundante. Por primera vez en décadas, sintió miedo. Intentó orientarse hacia donde creía que estaba la avenida principal para pedir un taxi. Dio 3 pasos y su bastón no detectó el desnivel. Alejandro sintió el vacío bajo su pie y se tambaleó hacia adelante. Había pisado la calle sin notarlo. El estruendo de un claxon lo paralizó. Estaba en medio del tráfico. «¡Cuidado, señor! ¡Quítese de ahí! ¡Está loco!». Las voces lo bombardearon desde todas direcciones. Su corazón latía desbocado. El sudor frío empapó su camisa de seda italiana. Alejandro Montero, quien había enfrentado a los consejos directivos más intimidantes del continente, estaba completamente vulnerable, inmóvil entre vehículos que lo rodeaban como bestias rugientes. Fue entonces cuando lo sintió. Un leve tirón en la manga de su traje. Una presencia pequeña, casi imperceptible entre el caos. Una mano diminuta se deslizó dentro de la suya con la confianza de quien realiza un gesto cotidiano. No hubo palabras, solo un apretón gentil que comunicaba una instrucción clara: «Sígueme». Alejandro se dejó guiar, sus piernas respondiendo automáticamente. 3 pasos, un giro a la izquierda, 5 pasos más. El ruido del tráfico comenzó a alejarse. La pequeña mano lo conducía con seguridad entre la multitud, anticipando obstáculos, ajustando su ritmo al de él. Después de lo que pareció una eternidad, sintió que el pavimento cambiaba bajo sus zapatos. El concreto dio paso a lo que identificó como losetas. El aroma de árboles y tierra húmeda reemplazó gradualmente el de gasolina y comida callejera. Los sonidos se transformaron también, volviéndose más espaciados, menos agresivos. Dedujo que habían llegado a algún parque o plaza. La manita lo guió hasta lo que reconoció como una banca. Con suavidad, su misteriosa salvadora le indicó que se sentara. Alejandro obedeció, recuperando lentamente la compostura. «Gracias», dijo finalmente, su voz aún temblorosa por la adrenalina. «Me has salvado. ¿Quién eres?». No hubo respuesta verbal, solo percibió movimiento frente a él. Un leve aroma a cartón húmedo y tela gastada llegó a su nariz. Escuchó el inconfundible sonido de una mochila abriéndose y pequeños objetos siendo manipulados. Luego, el característico rasgueo de un fósforo encendiéndose. La pequeña llama no debería haber significado nada para él. Después de todo, la luz y la oscuridad eran conceptos abstractos en su universo perpetuamente negro. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Donde antes solo había oscuridad absoluta, apareció algo. No era visión como tal. No podía ver la llama. Era más bien como una presencia, una perturbación en la nada. Como si, por primera vez, sus nervios ópticos adormecidos durante 42 años registraran una señal, por débil que fuera. Alejandro parpadeó, no por reflejo como solía hacerlo, sino por genuina sorpresa. Su cuerpo entero se tensó ante esta sensación desconocida. Instintivamente, levantó su mano hacia el origen de aquella perturbación. Sus dedos encontraron otros más pequeños, sosteniendo lo que reconoció como una vela. Y junto a la vela, el tacto inconfundible de una mejilla infantil. Una mejilla, húmeda por lo que solo podían ser lágrimas. ¿Estás llorando, pequeña? Nuevamente silencio, pero sintió un leve movimiento negativo de aquella cabeza. No, no eran lágrimas de tristeza. Alejandro extendió su mano con cautela, explorando el rostro que tenía frente a él. Sintió facciones delicadas, pelo enredado pero suave, y mejillas demasiado delgadas para un niño bien alimentado. Su tacto, educado para reconocer los más finos detalles, le reveló que su salvador era una niña pequeña, probablemente no mayor de 8 años. Y algo más, la niña sonreía. Podía sentir la curvatura de sus labios bajo sus dedos. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. La niña tomó su mano y la llevó hasta su garganta. Alejandro sintió que ella intentaba hablar, pero ningún sonido salía. Solo la vibración frustrada de unas cuerdas vocales que no respondían. «No puedes»,
Hablar, comprendió Alejandro. Pero me has salvado sin necesitar palabras. La pequeña volvió a acercar la vela, y nuevamente aquella extraña sensación perturbó su oscuridad. Como una diminuta corriente eléctrica que recorría caminos neurológicos abandonados hace décadas. El tiempo pareció detenerse en aquella plaza del centro histórico de Ciudad de México. Alejandro Montero, acostumbrado a medir cada minuto de su vida con precisión suiza, había perdido la noción del tiempo junto a la pequeña desconocida. La sensación provocada por aquella vela había despertado algo dormido en su interior, una chispa de posibilidad que jamás había contemplado. ¿Cuántos años tienes?, preguntó intentando comunicarse mejor. La niña tomó su mano y dibujó un número en su palma. 8 pequeños golpecitos. 8 años, confirmó Alejandro. Eres muy valiente para tu edad. ¿Dónde están tus padres? La pequeña soltó su mano. Alejandro percibió que se alejaba ligeramente. El silencio que siguió le dijo más que cualquier palabra. Sintió una punzada de empatía. Él también había crecido sin padres, aunque en circunstancias completamente distintas. Su orfandad había estado rodeada de lujos y cuidadores, no de las calles implacables de la megalópolis. ¿Estás sola? No era una pregunta, sino una constatación. Como yo. Un sonido de movimiento le indicó que la niña había vuelto a acercarse. Sintió que ella tomaba nuevamente su mano y dibujaba algo. No eran números esta vez, sino una forma. Trazó un círculo y luego varios rayos saliendo de él. ¿Un sol?, aventuró Alejandro. La niña aplaudió suavemente, confirmando su interpretación. ¿Te llamas sol? Negación. Volvió a dibujar el mismo símbolo y luego añadió más detalles que Alejandro no pudo interpretar. No entiendo, pequeña, admitió con frustración. La niña pareció pensarlo un momento. Alejandro escuchó el sonido de papel siendo manipulado. La pequeña tomó nuevamente su mano y la colocó sobre lo que reconoció como un dibujo hecho en un papel arrugado. Podía sentir las marcas del crayón sobre la superficie rugosa. Sus dedos recorrieron el dibujo, reconociendo nuevamente la forma del sol, y junto a él, una figura humana con lo que parecía ser una sonrisa. ¿Esperanza?, intentó adivinar. ¿Te llamas Esperanza? La reacción fue inmediata. La niña saltó ligeramente y tomó sus manos, apretándolas con entusiasmo. Esperanza, repitió Alejandro sonriendo. Es un nombre hermoso y te queda perfectamente. Por primera vez en aquel extraño encuentro, Alejandro se preguntó cómo luciría Esperanza. Una curiosidad que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Durante toda su vida, las apariencias habían sido irrelevantes para él. Juzgaba a las personas por el timbre de su voz, por la firmeza de su apretón de manos, por la cadencia de su respiración al negociar. Pero ahora sentía una necesidad casi dolorosa de ver a esta niña que había aparecido de la nada para salvarlo. Esperanza, ¿dónde vives? La pequeña no respondió de inmediato. Alejandro percibió duda en su quietud. Finalmente, ella tomó su mano y señaló en varias direcciones como indicando, por ahí o en todas partes. ¿No tienes un hogar fijo?, preguntó con delicadeza. Un suave tirón en su manga le confirmó esta triste realidad. ¿Tienes hambre? La respuesta fue un movimiento afirmativo tan energético que Alejandro no pudo evitar sonreír. Buscó en el bolsillo interior de su saco y extrajo su billetera. Con la habilidad de quien ha adaptado cada aspecto de su vida a la oscuridad, seleccionó un billete que sabía era de alta denominación por su posición específica en la cartera. Toma, podemos comprar algo para comer. La pequeña mano tomó el billete, pero casi de inmediato lo devolvió, presionándolo contra su pecho. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿No quieres el dinero? Esperanza tomó su mano y dibujó lentamente en su palma. Primero un círculo, luego líneas que salían de él hacia abajo. Después dibujó lo que parecía ser una casa y una flecha de la figura a la casa. ¿Quieres llevarme a comer a algún lugar?, interpretó Alejandro.
La niña aplaudió nuevamente, confirmando su acierto. Alejandro dudó un momento. Tenía decenas de llamadas pendientes, una videoconferencia con inversionistas japoneses en 3 horas, y seguramente Ramón estaría recorriendo la ciudad enloquecido buscándolo. Pero algo en la presencia de Esperanza, en aquel pequeño milagro, de la vela que había perturbado su oscuridad, lo hacía querer prolongar este encuentro. «Está bien, Esperanza. Te sigo». La niña tomó su mano con confianza renovada y comenzó a guiarlo. Su paso era decidido pero considerado, adaptándose naturalmente al ritmo más cauto de Alejandro. Caminaron durante unos 10 minutos, girando en varias esquinas. Alejandro percibió los cambios en el ambiente. El bullicio del centro histórico dio paso gradualmente a calles más estrechas y tranquilas, con aromas más intensos a comida casera y especias. Finalmente se detuvieron. El aroma inconfundible de masa de maíz, chiles y carne asada invadió sus sentidos. Reconoció de inmediato que estaban frente a un puesto de tacos callejero. Los sonidos de la plancha siseando y las conversaciones casuales de los comensales creaban una atmósfera que Alejandro rara vez frecuentaba. «Mira nada más, Esperancita, ¿quién es tu amigo?», preguntó una voz femenina, cálida y ronca, que denotaba años de trabajo duro. «Buenas tardes, señora», saludó Alejandro. «Me llamo Alejandro. Su pequeña amiga me ha invitado a comer aquí». Hubo un momento de silencio evaluador. Alejandro estaba acostumbrado a ello. Su traje de diseñador y su porte no encajaban en este entorno. «Pues bienvenido sea», respondió finalmente la mujer. «Cualquier amigo de Esperancita es bienvenido en la taquería de Doña Carmen. Es la primera vez que trae a alguien». Esperanza tiró suavemente de la manga de Alejandro, guiándolo hasta lo que supuso era un banco frente al mostrador. Se sentaron juntos mientras Doña Carmen continuaba hablando. «Esta chiquita es un ángel, ¿sabe? Aparece por aquí cada pocos días. Nunca pide nada, pero siempre le guardo unos tacos. Me ayuda a limpiar las mesas o barrer un poco. No habla, pero tiene unos ojos que dicen más que 1000 palabras». «¿La conoce desde hace mucho?», preguntó Alejandro, genuinamente interesado. «Unos 2 años, más o menos. Al principio venía con una señora mayor, doña Guadalupe creo que se llamaba, pero hace unos meses dejó de venir con ella. Cuando le pregunté, solo dibujó un ángel en un papelito. La voz de Carmen se quebró ligeramente. Entendí que la señora ya no estaba en este mundo». Alejandro sintió que Esperanza se tensaba ligeramente a su lado. Instintivamente, colocó su mano sobre la pequeña mano de la niña, ofreciéndole consuelo silencioso. «¿Y desde entonces está sola?». «Eso parece. A veces se queda en el albergue municipal, pero dice que hay demasiados niños y ruido. Tiene sus lugares, supongo». Carmen interrumpió la conversación para preparar los tacos. Alejandro escuchó el sonido de la carne siendo cortada con precisión, la masa golpeando la plancha caliente y el chisporroteo del aceite. Olores que despertaban recuerdos de su juventud, cuando su ama de llaves le preparaba comida tradicional, antes de que las cenas de negocios en restaurantes exclusivos se convirtieran en su rutina. «Aquí tienen 4 tacos de suadero para el caballero y 4 de carnitas para la princesa Esperanza. Con todo, como te gustan, chiquita». Alejandro percibió el plato siendo colocado frente a él. El aroma era embriagador. Sintió que Esperanza guiaba su mano hacia los cubiertos. Con delicadeza pero firmemente, ella apartó los cubiertos y llevó su mano directamente hacia uno de los tacos. «¿Prefieres que coma con las manos?», preguntó divertido. Un golpecito afirmativo en su brazo fue la respuesta. Alejandro sonrió y tomó el taco como le indicaba. Era refrescante esta honestidad, esta forma directa de comunicación sin pretensiones ni agendas ocultas. En su mundo de juntas directivas y contratos millonarios, cada palabra tenía múltiples capas de significado e intención. Mordió el taco y una explosión de sabores invadió su paladar. La combinación perfecta de carne jugosa, la frescura del cilantro, el picor del chile y la acidez del limón. Hacía años que no comía algo tan auténtico, tan honesto. «Esto es extraordinario»,
comentó sinceramente. Los mejores tacos del barrio, y me quedo corta, respondió doña Carmen con orgullo evidente. Mientras comían, Alejandro notó algo peculiar. Por segunda vez en ese día, experimentó aquella extraña sensación en sus nervios ópticos. No era tan intensa como con la vela, pero había algo, una especie de calidez, una presencia luminosa que parecía fluctuar frente a él. «¿Esperanza?», preguntó en voz baja. «¿Hay alguna luz cerca de mí? ¿Una vela, quizás?». La niña tomó su mano y la guió hacia arriba, apuntando hacia lo que Alejandro dedujo era el techo del puesto. «Tengo foquitos de colores adornando todo el puesto», explicó Carmen, sorprendida por la pregunta. «¿Puede verlos, señor?». «No, exactamente», respondió Alejandro conmovido por esta segunda experiencia. «Pero puedo sentir algo. Es difícil de explicar». Esperanza apretó su mano con lo que pareció ser entusiasmo, como si entendiera exactamente lo que estaba experimentando, como si, de alguna manera inexplicable, ella supiera que algo extraordinario estaba ocurriendo en la perpetua oscuridad de Alejandro Montero. La tarde avanzaba mientras Alejandro y Esperanza compartían aquel momento único en la taquería de doña Carmen. Conversaciones ajenas flotaban a su alrededor, mezclándose con los sonidos de la Ciudad de México, que nunca descansaba. Pero para Alejandro, todo se había reducido a esa mesa, a esa niña silenciosa, cuya presencia había alterado algo fundamental ya en su mundo. «Señor, disculpe la intromisión, pero su teléfono ha estado sonando constantemente», comentó doña Carmen con cierta preocupación. Alejandro volvió bruscamente a la realidad. Efectivamente, su teléfono vibraba insistentemente, en el bolsillo de su saco. Lo extrajo con un movimiento practicado y lo acercó a su oído para escuchar la identificación automática de llamada. «Ramón Gutiérrez», anunció la voz robótica. «Llamada número 23. «Debo atender», se disculpó con Carmen y Esperanza. Presionó el botón de respuesta. «Ramón». «Don Alejandro, gracias a Dios». La voz de Ramón transpiraba alivio y preocupación a partes iguales. «Llevamos horas buscándolo. He alertado al equipo de seguridad. Estábamos a punto. Ha de llamar a la policía. ¿Dónde está? ¿Se encuentra bien?» «Estoy perfectamente, Ramón. Solo estoy almorzando». «¿Almorzando? Solo? Don Alejandro, por favor, dígame su ubicación exacta». Alejandro cubrió el micrófono con la mano y se dirigió a doña Carmen. «¿Podría decirme exactamente dónde nos encontramos?» «Estamos en la calle Mesones, casi esquina con Pino Suárez en el centro histórico», respondió Carmen. Alejandro transmitió la dirección a Ramón, quien prometió llegar en menos de 10 minutos. Al colgar, sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, el deber llamaba, tenía responsabilidades, compromisos, una empresa que dirigir. Por otro, la idea de separarse de Esperanza le provocaba una inexplicable sensación de pérdida. «Esperanza», dijo suavemente, «mi asistente viene a recogerme. Tengo obligaciones a las que debo atender». Percibió la tensión inmediata en la niña, el cambio en su respiración, el sutil movimiento de retirada. «Pero quiero volver a verte», añadió rápidamente. «Lo que ha ocurrido hoy, lo de la vela, las luces, nunca había experimentado nada similar, y creo que tú lo entiendes, ¿verdad?». Esperanza tomó su mano y dibujó una forma que Alejandro interpretó como una afirmación. Luego, la niña colocó algo en su palma. Era un pequeño objeto cilíndrico. ¿Una vela? Un golpecito afirmativo en su muñeca confirmó su suposición. «La guardaré como un tesoro», prometió, guardándola cuidadosamente en el bolsillo interior de su saco. «¿Cómo puedo encontrarte de nuevo?». Esperanza dibujó lo que parecían ser varios círculos en su palma. «No comprendo, pequeña». Doña Carmen intervino. «Creo que intenta decirle que viene aquí cada martes y viernes. Son los días que yo hago pozole, y ella nunca se los pierde». «Hoy es miércoles», calculó Alejandro. «Así es. Vendrá pasado mañana», confirmó Carmen. «Entonces, volveré el viernes», decidió Alejandro. «Te prometo que estaré aquí, Esperanza».
El sonido de un vehículo deteniéndose bruscamente afuera interrumpió la conversación. Pasos apresurados se acercaron y la voz familiar de Ramón resonó con alivio y perplejidad. «Don Alejandro, ¿se encuentra usted bien?» «Perfectamente, Ramón. Te presento a mis nuevos amigos. Doña Carmen, propietaria del mejor puesto de 1900 de tacos que he probado en años, y Esperanza, una extraordinaria niña que me salvó hoy de un accidente». Alejandro percibió la confusión en el silencio de Ramón. Podía imaginar a su asistente observando el humilde establecimiento, la niña, de ropas gastadas, y a su jefe, uno de los hombres más poderosos de México, sentado en un banco de madera comiendo tacos callejeros. «Es un placer conocerlas», respondió Ramón finalmente con profesionalismo. «Don Alejandro, la videoconferencia con los japoneses comienza en 40 minutos. Deberíamos partir». «Por supuesto». Alejandro extrajo varios billetes de su cartera. «Doña Carmen, esto es por la comida y un poco más para que guarde algunos tacos para Esperanza siempre que venga». «Es demasiado, señor», protestó Carmen. «Es lo justo por la mejor comida que he tenido en mucho tiempo». Se levantó y se inclinó hacia donde percibía que estaba Esperanza. «Volveré el viernes, te lo prometo». Sintió los pequeños brazos de la niña rodeando repentinamente su cintura. El abrazo fue breve pero intenso y dejó una sensación cálida que perduró mientras Ramón lo guiaba hacia el auto. Durante el trayecto de regreso a la Torre Montero, Alejandro permaneció inusualmente silencioso, acariciando la pequeña vela en su bolsillo. Ramón, que lo conocía mejor que nadie, esperó pacientemente a que hablara. «Algo extraordinario ha ocurrido hoy, Ramón», dijo finalmente Alejandro. «Algo que los médicos siempre dijeron que era imposible». «¿A qué se refiere, don Alejandro?» «He percibido la luz. No verla como tú la ves, pero sentirla de alguna manera. Primero con una vela que Esperanza encendió, y luego con las luces del puesto de comida». Ramón guardó silencio un momento, procesando la información. «Don Alejandro, con todo respeto, quizás fue una sensación de calor lo que percibió, no la luz en sí». «No, Ramón, he sentido el calor de las velas cientos de veces. Esto fue diferente. Algo ocurrió en mis nervios ópticos, algo que nunca antes había experimentado. ¿Cree que deberíamos consultar con el doctor Vega?» «No solo con Vega. Quiero que conciertes citas con los mejores especialistas en oftalmología neurológica, empezando mañana mismo». «Pero señor, su agenda para el resto de la semana está completamente ocupada. La presentación del proyecto Centinela, la reunión con los accionistas». «Cancela lo que sea necesario. Delega lo que puedas en Javier. Esto es prioritario». La determinación en la voz de Alejandro no dejaba espacio para discusión. Ramón asintió, aunque Alejandro no pudiera verlo, y comenzó a hacer llamadas inmediatamente. Al llegar a su oficina, Alejandro realizó la videoconferencia con los inversionistas japoneses como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Discutió términos, negoció condiciones y cerró un acuerdo que llevaba meses preparando. Su mente, sin embargo, regresaba constantemente a la plaza, a la pequeña mano guiándolo, a esa primera sensación de luz perturbando su oscuridad eterna. Esa noche, en el ático que coronaba la Torre Montero, Alejandro permaneció despierto, en la terraza, sosteniendo la pequeña vela que Esperanza le había regalado. La encendió con un encendedor y la colocó frente a sus ojos inútiles. Nuevamente, aquella sutil perturbación apareció en su conciencia visual. Era tenue, indefinible, pero estaba ahí, una presencia donde siempre había habido ausencia. A la mañana siguiente Ramón lo recogió temprano. «He concertado una cita con el doctor Vega a las 8:30 y después con la doctora Miranda Ochoa, la neurooftalmóloga que vino desde Barcelona para dar esa conferencia el mes pasado. Canceló todos sus compromisos para atenderlo». «Excelente trabajo. Ramón». En el consultorio del doctor Vega, quien había sido su oftalmólogo durante 20 años, Alejandro relató detalladamente su experiencia. Vega, un hombre de ciencia metódico y escéptico, escuchó con atención profesional. «Don Alejandro, comprendo su entusiasmo, pero debo ser franco. Su condición es congénita y degenerativa.
Los nervios ópticos nunca se desarrollaron correctamente y han estado inactivos desde su nacimiento. La posibilidad de que repentinamente comiencen a transmitir señales visuales es prácticamente nula. Sin embargo, algo ocurrió, doctor. Lo experimenté claramente. Podría ser un fenómeno neurológico similar a los que experimentan algunos pacientes con miembros amputados, sensaciones fantasma, por así decirlo. ¿Estás sugiriendo que lo imaginé? El tono de Alejandro se endureció ligeramente. No exactamente. Sugiero que su cerebro pudo interpretar otros estímulos, calor, sonido, incluso el estado emocional del momento, y traducirlos en una especie de percepción que su mente asoció con la idea de luz. La consulta con la doctora Ochoa fue diferente. Después de escuchar atentamente y realizar algunos exámenes preliminares, se mostró cautelosamente intrigada. Existen casos documentados de activación neuronal tardía en pacientes con lesiones, aunque ninguno con su condición específica. Sin embargo, la neuroplasticidad del cerebro humano sigue siendo un territorio parcialmente inexplorado. ¿Cree que podría estar experimentando algún tipo de recuperación? La esperanza en la voz de Alejandro era palpable. No me atrevería a llamarlo recuperación, puesto que sus nervios ópticos nunca funcionaron, pero podría existir la posibilidad de que se estén estableciendo nuevas conexiones neuronales, quizás estimuladas por algún factor externo. ¿Qué factor podría ser ese? Es imposible determinarlo sin investigación exhaustiva. Necesitaríamos realizar resonancias magnéticas funcionales, electroretinografías y una serie de pruebas especializadas. Y aún así, podríamos no encontrar una respuesta definitiva. Alejandro se inclinó hacia adelante. Doctora Ochoa, dispongo de recursos ilimitados y estoy dispuesto a someterme a cualquier examen o tratamiento experimental que considere apropiado. Si existe la más mínima posibilidad de que pueda desarrollar algún tipo de visión, por limitada que sea, quiero explorarla. La determinación en su voz impresionó a la especialista. En ese caso, diseñaré un protocolo de evaluación y posible tratamiento. Pero debo advertirle que estamos entrando en terreno desconocido. No puedo prometer resultados. Lo único que pido es honestidad científica y que no descarte ninguna posibilidad, por improbable que parezca. Al salir de la consulta, Alejandro se sentía energizado como no lo había estado en años. Una nueva posibilidad se abría ante él, una que nunca había contemplado. Ramón, necesito que investigues algo más. Quiero saber todo sobre la niña llamada Esperanza. ¿Dónde vive exactamente? Su situación legal, si tiene familia. ¿Planea ayudarla, don Alejandro? Planeo mucho más que eso, Ramón. Esa niña apareció en mi vida por alguna razón, y tengo la extraña certeza de que nuestros destinos están conectados de una manera que aún no comprendo completamente. El viernes llegó con una expectación que Alejandro no recordaba haber sentido desde su infancia, cuando la Navidad representaba una promesa de regalos misteriosos bajo el árbol. Había cancelado 3 reuniones importantes y delegado la firma de un contrato millonario a Javier Rosas, su vicepresidente. Todo para poder cumplir su promesa a una pequeña niña muda que había alterado su universo con una simple vela. ¿Está seguro de que quiere ir solo, don Alejandro?, preguntó Ramón mientras conducía hacia el centro histórico. Quiero que me dejes en la plaza y esperes ahí. Conozco el camino hasta la taquería de doña Carmen. Esperanza me enseñó. Con todo respeto, señor, después de lo ocurrido el miércoles, fue precisamente lo ocurrido el miércoles lo que me demostró que puedo enfrentar algunos desafíos por mí mismo. Además, solo son 3 cuadras. Ramón suspiró, reconociendo esa determinación inquebrantable que había convertido a Alejandro Montero en un titán de los negocios. Como usted diga, pero estaré pendiente del teléfono. En la plaza, antes de despedirse, Ramón le entregó una carpeta con relieve braille. La información que solicitó sobre la niña, señor, es bastante triste. Alejandro deslizó sus dedos por los puntos, asimilando rápidamente la información. Esperanza García López, 8 años. Huérfana de padre desde su nacimiento. Su madre, apenas una adolescente,
la había dejado al cuidado de una anciana, Guadalupe Ramírez, sin parentesco sanguíneo, cuando la niña tenía apenas 2 años. La señora Guadalupe había fallecido hacía 7 meses de un infarto. Desde entonces, Esperanza aparecía intermitentemente en el registro del albergue municipal Nueva Esperanza, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en las calles. Su mutismo no era congénito, sino aparentemente psicológico, según el único informe médico disponible, realizado cuando tenía 4 años. ¿Han localizado a la madre?, preguntó Alejandro. No hay rastro de ella desde hace 6 años. El último domicilio conocido estaba en Ecatepec, pero se mudó sin dejar dirección. Trabajaba en una maquiladora textil que cerró en 2018. Se llamaba Sofía López Mendoza. Tenía 16 años cuando dio a luz. Alejandro cerró la carpeta, su mente procesando esta nueva información mientras caminaba con determinación hacia la taquería. Encontró el camino con sorprendente facilidad, como si su cuerpo hubiera memorizado cada paso, cada giro, cada cambio en la textura del pavimento. El aroma familiar de la taquería lo recibió antes incluso de llegar, y entonces escuchó un sonido que identificó inmediatamente, pequeños pasos corriendo hacia él. Esperanza había estado esperándolo. «Hola, pequeña», saludó, inclinándose ligeramente. Los bracitos de la niña rodearon su cintura con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. «Te prometí que vendría, ¿recuerdas?» Don Alejandro, la voz de doña Carmen sonaba genuinamente sorprendida. «Pensé que tal vez no vendría. Los hombres importantes como usted suelen tener muchos compromisos». «Un compromiso es un compromiso, doña Carmen, sin importar con quién se haya hecho». La mano de Esperanza se deslizó en la suya, tirando suavemente para guiarlo hacia la taquería. Alejandro percibió inmediatamente que algo había cambiado. Esperanza parecía diferente. «Te han bañado y cambiado de ropa», dedujo al sentir el cabello limpio y sedoso y la textura de una tela nueva bajo sus dedos. «¿En el albergue?» Un golpecito afirmativo en su mano confirmó su suposición. «Fue al albergue esta mañana», explicó Carmen mientras les servía limonada. «A veces va para asearse y comer. Le dije que usted vendría hoy y quería verse presentable». El corazón de Alejandro se encogió ante la idea de esta niña, preocupada por su apariencia para recibirlo a él, que nunca podría verla. «Estoy seguro de que te ves hermosa, Esperanza», dijo con sinceridad. «Pero debes saber que para mí eres hermosa siempre, porque te conozco con el corazón». Esperanza apretó su mano con fuerza. Luego, para sorpresa de Alejandro, la niña colocó algo en su palma. Era otra vela, más grande que la anterior. «¿Otra vela?» La niña tomó su mano y dibujó lo que Alejandro interpretó como una llama. Y luego señaló sus ojos. «¿Quieres que intente ver la llama de nuevo?» Un golpecito entusiasta fue la respuesta. «Doña Carmen, ¿le molestaría si encendemos una vela aquí?» «Para nada, señor. De hecho, tengo veladoras para San Judas Tadeo, justo debajo del mostrador». Alejandro escuchó el característico sonido del fósforo encendiéndose y luego percibió el movimiento cuando Carmen acercó la llama a la vela que Esperanza había traído. Esperanza guió sus manos para que sostuviera la vela y luego, con delicadeza, la colocó a unos 30 centímetros de su rostro. Y ocurrió nuevamente. Aquel destello de sensación en sus nervios ópticos, pero esta vez con mayor intensidad. Donde antes había sido apenas un susurro neurológico, ahora era una exclamación. No era visión como tal, sino más bien una presencia luminosa, una perturbación definida en su campo de oscuridad perpetua. Alejandro jadeó, sorprendido por la intensidad de la experiencia. Esperanza aplaudió entusiasmada, como si hubiera estado esperando exactamente esta reacción. Más fuerte que antes», murmuró Alejandro, como si mis ojos estuvieran despertando de un largo sueño». Esperanza tomó su mano y dibujó rápidamente. Un círculo, luego líneas saliendo de él, luego una flecha hacia arriba. «¿Crees que voy a mejorar? ¿Que podré ver más?».
La respuesta fue un golpecito tan decidido que Alejandro no pudo evitar sonreír ante su convicción. Esta niña creía en lo imposible con una fe inquebrantable. ¿Sabes algo que yo no sé, pequeña?, preguntó, mitad en broma, mitad en serio. Esperanza colocó la mano de Alejandro sobre su corazón y luego la llevó hacia los ojos de él. El mensaje era claro incluso sin palabras. El corazón ve lo que los ojos no pueden. Las siguientes horas transcurrieron en una burbuja de tiempo apartada del mundo exterior. Comieron, rieron con las historias que doña Carmen contaba sobre el barrio y establecieron un lenguaje de signos improvisado que les permitía comunicarse cada vez con mayor fluidez. Alejandro se sorprendió a sí mismo, olvidando por completo que era Alejandro Montero, el magnate, el hombre cuyas decisiones afectaban a miles de empleados. Aquí era simplemente Alejandro, un hombre compartiendo una tarde con una niña extraordinaria. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Alejandro había tomado una decisión. Esperanza, tengo que preguntarte algo importante. Su tono se volvió serio. He estado viendo a médicos que intentan entender lo que me está pasando con mi visión. Creen que podrían ayudarme, pero necesitaré pasar tiempo en clínicas, hacerme pruebas, tal vez incluso viajar al extranjero para tratamientos especiales. La niña permaneció inmóvil, escuchando atentamente. Me preguntaba si te gustaría venir conmigo, no solo a las consultas médicas, sino a vivir en mi casa. Tengo mucho espacio, podrías tener tu propia habitación, ir a la escuela, tener todo lo que necesites. Hizo una pausa, sintiendo que su corazón latía con fuerza. No quiero que pienses que es por lástima o por agradecimiento. Es porque en estos pocos días has traído algo a mi vida que no sabía que me faltaba. Y creo que tal vez yo podría hacer lo mismo por ti. El silencio que siguió fue el más largo que Alejandro había experimentado. Podía sentir la tensión en el aire, la respiración contenida de doña Carmen, la absoluta quietud de Esperanza. Finalmente, sintió un movimiento. Esperanza había tomado su mano y dibujaba sobre su palma. Primero, un círculo completo. Sí. Luego, para su sorpresa, dibujó lo que parecían ser lágrimas. ¿Estás llorando, pequeña? Un golpecito afirmativo. Alejandro extendió su mano para tocar su rostro y, efectivamente, encontró lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Pero también una sonrisa. Podía sentirla bajo sus dedos. Son lágrimas de felicidad, interpretó. Otro golpecito, más enérgico. Necesitaremos hacer trámites legales, explicó Alejandro. Una adopción temporal al principio, mientras buscamos a tu madre. No para devolverte, sino porque ella tiene derecho a saber que estás bien y tú tienes derecho a conocerla si así lo deseas. ¿Comprendes? Esperanza dibujó otro círculo de afirmación en su palma. Pues entonces está decidido, dijo Alejandro con una sonrisa. Ramón nos está esperando en la plaza. ¿Hay algo que necesites recoger? ¿Alguna pertenencia en el albergue? Esperanza dibujó rápidamente en su mano. Una casa pequeña, luego lo que parecían ser papeles o libros. ¿Tienes dibujos o libros en el albergue que quieres recoger? Un golpecito confirmó su interpretación. Iremos por ellos ahora mismo, y luego a casa, a nuestra casa. Doña Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló con voz quebrada por la emoción. Dios obra de maneras misteriosas, don Alejandro. Esta niña ha estado esperando algo así desde que la conozco, y usted apareció justo cuando ella más lo necesitaba. Te equivocas, Carmen, respondió Alejandro, poniéndose de pie y tomando la mano de Esperanza. Fue ella quien apareció cuando yo más la necesitaba, aunque no lo supiera. El albergue, Nueva Esperanza, resultó ser un edificio antiguo pero bien mantenido en una calle tranquila cerca del centro. La directora Imelda Vargas recibió a Alejandro con evidente sorpresa cuando se identificó. Señor Montero, es un honor inesperado tenerlo aquí. ¿En qué podemos ayudarle? He venido por las pertenencias de Esperanza.
A partir de hoy, vivirá conmigo mientras iniciamos los trámites de adopción temporal. La mujer quedó momentáneamente sin palabras, alternando miradas entre el importante empresario y la pequeña niña muda que todos conocían por su carácter solitario y sus constantes dibujos de velas. Por supuesto, claro. Es solo que necesitaremos documentación, autorizaciones del DIF, estudios socioeconómicos. Mi equipo legal se encargará de todo a partir del lunes, interrumpió Alejandro con tono amable pero firme. Por ahora, solo venimos por sus cosas. La directora los guió hasta un dormitorio compartido donde había 12 camas individuales perfectamente alineadas. Esperanza tiró suavemente de la mano de Alejandro hasta detenerse frente a lo que debía ser su cama. Alejandro escuchó cómo la niña se arrodillaba y extraía algo de debajo del colchón. Son sus dibujos, explicó Imelda. Los guarda siempre ahí, nunca deja que nadie los vea. Esperanza tomó la mano de Alejandro y la colocó sobre lo que parecía ser un cuaderno desgastado. Luego dibujó en su palma un círculo con rayos y luego algo que interpretó como una persona. ¿Son dibujos tuyos? ¿Dibujos de luz? Un golpecito entusiasta confirmó su suposición. Los guardaremos con mucho cuidado, prometió. Y tendrás todos los materiales que necesites para hacer muchos más. Mientras salían del albergue con las escasas pertenencias de Esperanza, Alejandro sintió una extraña mezcla de emociones. Alegría por este nuevo capítulo que comenzaba, determinación ante los desafíos que seguramente enfrentarían, y una esperanza renovada, que iba mucho más allá de la posibilidad de recuperar su visión. Era la esperanza de formar una familia, algo que había descartado hacía mucho tiempo, convencido de que su condición y su dedicación al trabajo lo hacían incompatible con la paternidad. «Vamos a casa, Esperanza», dijo mientras la niña lo guiaba hacia la plaza donde Ramón esperaba. «Tenemos un largo camino por recorrer juntos». Sintió cómo la pequeña mano apretaba la suya con fuerza, comunicando en ese simple gesto más de lo que cualquier palabra hubiera podido expresar. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad para Alejandro y Esperanza. El ático que coronaba la Torre Montero, un espacio minimalista diseñado para un hombre solitario que se orientaba por memoria espacial, comenzó a transformarse con la presencia de la pequeña. El equipo legal de Alejandro trabajó incansablemente para acelerar los trámites de la custodia temporal. Su influencia y recursos facilitaron un proceso que normalmente tomaría meses. Mientras tanto, la habitación de invitados se convirtió en el santuario de Esperanza, decorada siguiendo sus indicaciones precisas. Colores cálidos, luces por todas partes, y un espacio especial para sus velas y dibujos. «¿Qué opinas de este tono para las paredes?», preguntó Isabel, la diseñadora de interiores, mostrándole a Esperanza un muestrario de colores. Alejandro, sentado en un sillón cercano, sonreía escuchando el entusiasmo con que la niña golpeaba la mesa para indicar su elección. «Ha escogido un amarillo cálido, como la luz del sol de la tarde», tradujo Isabel para beneficio de Alejandro. «Y quiere lucecitas colgantes por todo el techo, como estrellas». «Dale exactamente lo que quiere», indicó Alejandro, «y asegúrate de que las luces sean regulables. Hemos descubierto que cierta intensidad luminosa es especial para nosotros». Las consultas médicas continuaban paralelamente. La doctora Ochoa había diseñado un programa intensivo de estimulación neural y pruebas diagnósticas. Cada mañana, Alejandro y Esperanza desayunaban juntos y luego Ramón los llevaba a la clínica especializada que la doctora había montado exclusivamente para su caso, financiada generosamente por Alejandro. «Los resultados son fascinantes», explicó la doctora Ochoa durante la tercera semana de tratamiento. «Las imágenes de resonancia magnética funcional muestran actividad en su corteza visual primaria cuando se expone a fuentes de luz intensa. Es mínima, pero existe, lo cual contradice todo lo que sabíamos sobre su condición». «¿Eso significa que estoy viendo?», preguntó Alejandro, mientras Esperanza, sentada a su lado, apretaba su mano con emoción. «No exactamente. Su cerebro
Está registrando algunos estímulos luminosos, pero está lejos de procesar imágenes como lo haría una persona con visión normal. Sin embargo, el hecho de que haya actividad donde antes no existía ninguna es extraordinario por sí mismo. La doctora hizo una pausa, calibrando sus siguientes palabras. Hay algo más, algo que no puedo explicar científicamente. La actividad neuronal aumenta significativamente cuando Esperanza está presente durante las pruebas. Es como si su presencia catalizara algún tipo de respuesta en su sistema visual. Alejandro sonrió, para nada sorprendido. Ella tiene un don especial, doctora. Lo supe desde el primer momento. Esperanza dibujó algo en la palma de Alejandro. Él lo interpretó fácilmente. Su comunicación táctil había evolucionado hasta convertirse en un lenguaje sofisticado entre ellos. Esperanza dice que siempre supo que podría ver, que por eso me encontró aquel día. La doctora observó a la niña con curiosidad científica. Esperanza, ¿por qué crees que Alejandro puede ver la luz? La niña tomó un papel y dibujó rápidamente. Entregó el dibujo a la doctora, quien lo examinó con atención. Ha dibujado un hombre con un círculo brillante en el pecho, conectado a sus ojos por líneas onduladas, describió la médica para beneficio de Alejandro. Y hay muchas pequeñas estrellas alrededor como si fueran ¿energía? La luz interior conectándose con la exterior, interpretó Alejandro. Siempre has creído eso, ¿verdad, pequeña? Un golpecito afirmativo en su brazo confirmó su suposición. La terapia experimental continuó con resultados cada vez más prometedores. Alejandro podía ahora distinguir cambios significativos de luminosidad. Diferenciaba cuando una habitación estaba iluminada u oscura, percibía destellos y en sus mejores momentos lograba detectar movimientos de objetos brillantes frente a él. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba desde casa, recibió una llamada de Javier Rosas, su vicepresidente. Jefe, tenemos noticias sobre la búsqueda de la madre de Esperanza. Alejandro tensó su cuerpo instintivamente. ¿La han encontrado? Posiblemente. Hay una mujer llamada Sofía López, trabajando en una tienda departamental en Guadalajara. Coincide con la edad y descripción. El equipo está verificando si es ella, pero necesitarán una confirmación de ADN para estar seguros. Procede con discreción, Javier. No quiero que se asuste y desaparezca nuevamente. Y si es ella, asegúrate de que entienda que no queremos quitarle a su hija solo, integrarla en su vida. Entendido, jefe. Le mantendré informado. Al colgar, Alejandro permaneció pensativo. Esperanza estaba en su sesión de terapia del lenguaje. Aunque su mutismo era psicológico, no fisiológico, apenas había comenzado a emitir algunos sonidos después de tantos años de silencio. La idea de encontrar a la madre biológica provocaba emociones contradictorias en Alejandro. Por un lado, creía firmemente que Esperanza tenía derecho a conocer sus orígenes. Por otro, temía perderla, aunque intentaba no ser egoísta en sus pensamientos. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de la puerta principal. Pasos pequeños y rápidos se acercaron, y pronto sintió los brazos de Esperanza, rodeando su cuello en un abrazo entusiasta. ¿Cómo fue la terapia?, preguntó, devolviendo el abrazo. Para su sorpresa, en lugar de dibujar en su palma como de costumbre, Esperanza emitió un sonido. No era una palabra formada, sino un suave «ah» que sonaba como un intento de decir su nombre. Alejandro sintió que su corazón se detenía por un instante. ¿Has intentado hablar? La niña tomó su mano y dibujó un círculo de afirmación. Luego trazó lo que parecía ser una boca y una nota musical. ¿Estás practicando sonidos? Otro círculo de afirmación seguido de un dibujo más complejo, lo que interpretó como un calendario y una estrella marcando un día específico. ¿Hay una fecha especial? ¿Un objetivo? Esperanza colocó la mano de Alejandro sobre su propia garganta y emitió nuevamente aquel sonido, Ali. Era el principio de su nombre, comprendió con emoción. Luego, la niña dibujó en su palma un ojo, una flecha hacia arriba y el mismo símbolo del calendario. ¿Crees que para cuando pueda ver tú podrás hablar?
aventuró Alejandro interpretando sus signos. Un golpecito entusiasta confirmó su deducción. «Es un pacto, entonces», dijo Alejandro con una sonrisa, profundamente conmovido. «Trabajaremos juntos. Mis ojos, tu voz». Esa noche, después de acostar a Esperanza, Alejandro salió a la terraza de su ático. La Ciudad de México se extendía bajo él, un océano de luces que ahora podía percibir tenuemente como una presencia luminosa en la oscuridad. Sostenía entre sus manos el cuaderno de dibujos de Esperanza, que ella finalmente había accedido a mostrarle ese día. No podía verlos, por supuesto, pero había pedido a Isabel que los describiera. Eran docenas de dibujos de velas, cada uno más elaborado que el anterior, velas de todos los tamaños y colores, siempre con la llama desproporcionadamente grande y brillante. Y en muchos de ellos, una figura que Isabel identificó como un hombre alto rodeado de oscuridad, con pequeños puntos de luz comenzando a filtrarse hacia él. «Es como si hubiera estado dibujándote durante años antes de conocerte», había comentado Isabel, sorprendida. Alejandro acarició la cubierta del cuaderno, preguntándose qué significaba todo aquello. La coincidencia parecía demasiado perfecta para ser casual. Una niña obsesionada con la luz y las velas, un hombre sumido en la oscuridad perpetua, el encuentro fortuito que había desencadenado lo imposible. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era la doctora Ochoa, llamando a una hora inusual. «Don Alejandro, disculpe la hora, pero necesitaba hablarle. He estado revisando los últimos resultados de sus pruebas, y hay algo que debo comentarle inmediatamente». «La escucho, doctora». «Hemos detectado un aumento exponencial en la actividad neural de su corteza visual en las últimas 2 semanas. No es solo una mejoría gradual, es un cambio cualitativamente distinto, como si su cerebro estuviera reconfigurándose». ¿Eso qué significa exactamente? Significa que, teóricamente, podría desarrollar una forma funcional de visión. No será como la de una persona que ha visto toda su vida, pero podría llegar a distinguir formas, colores básicos, movimiento. Es sin precedentes en la literatura médica. Alejandro se sentó lentamente, abrumado por la información. ¿Está sugiriendo que podría llegar a ver el rostro de Esperanza algún día? No puedo prometérselo, pero ya no lo considero imposible. Sin embargo, hay algo más que me intriga. Este proceso comenzó exactamente cuando Esperanza entró en su vida, y cada avance significativo coincide con momentos que ustedes han compartido. Hay una correlación perfecta. Ella siempre lo supo, murmuró Alejandro. De alguna manera lo supo antes que todos nosotros. Don Alejandro, no soy dada a explicaciones místicas o espirituales. Soy científica, pero hay casos documentados de conexiones psíquicas o energéticas entre personas que desafían nuestro entendimiento actual. La presencia de Esperanza parece catalizar cambios neurológicos en usted que la ciencia médica consideraba imposibles. Alejandro permaneció en silencio un momento, procesando la información. ¿Qué recomienda para continuar el tratamiento? Quiero intensificar la estimulación neural con un nuevo protocolo experimental. Incluirá sesiones con Esperanza presentes y utilización de diferentes fuentes de luz. Si está de acuerdo, podríamos comenzar mañana mismo. Por supuesto, haremos lo que sea necesario. Al colgar, Alejandro permaneció inmóvil, su mente repleta de posibilidades que nunca antes había considerado. Por primera vez en su vida, se permitió imaginar un futuro donde pudiera ver los colores del amanecer, las formas de los edificios que había construido y, sobre todo, el rostro de la pequeña que había traído luz a su existencia. El sonido de pequeños pasos lo alertó. Esperanza había despertado y venía hacia él, sus pies descalzos apenas audibles sobre el suelo de mármol de la terraza. ¿No puedes dormir, pequeña? La niña tomó su mano y dibujó un simple signo, una estrella. Son estrellas. ¿Quieres mostrarme las estrellas? Un golpecito afirmativo. Esperanza guió su mano hacia arriba, apuntando al cielo nocturno.
Alejandro comprendió que ella quería que percibiera la débil luz de las estrellas, un desafío mucho mayor que las fuentes de luz cercanas a las que se había expuesto hasta ahora. Son demasiado tenues para mí todavía, Esperanza, pero ¿qué día? Te prometo que las veremos juntos. Esperanza dibujó nuevamente en su palma un ojo, un sol y lo que interpretó como un reloj. ¿Crees que sucederá pronto? La respuesta fue inmediata y firme. Esperanza tomó ambas manos de Alejandro y las colocó sobre sus propios ojos, manteniéndolas ahí un momento. Luego las movió hacia los ojos de él, en un gesto simbólico que no necesitaba traducción. «Tu luz para mis ojos», murmuró Alejandro. «Eso es lo que has estado intentando decirme desde el principio, ¿verdad?» En lugar de su habitual golpecito de afirmación, Esperanza hizo algo diferente. Se acercó más, se puso de puntillas y besó suavemente la frente de Alejandro. Y en minemesíntesis, ese preciso instante, como respondiendo a una señal invisible, una nueva sensación inundó la conciencia visual de Alejandro. No era solo luz, sino algo más definido, como si, por un brevísimo momento, pudiera distinguir la silueta de la pequeña frente a él, recortada contra el resplandor de la ciudad. Un mes después del momento en la terraza, la vida de Alejandro y Esperanza había encontrado un ritmo armonioso que ninguno de los dos había experimentado antes. Cada mañana desayunaban juntos mientras escuchaban música clásica, una nueva pasión compartida. Luego, Ramón los llevaba a la clínica para las sesiones de tratamiento con la doctora Ochoa. Por las tardes, mientras Alejandro atendía sus obligaciones empresariales, ahora principalmente desde casa, Esperanza asistía a clases particulares con la señorita Martínez, una pedagoga especializada en niños con necesidades especiales. Los avances eran notables en ambos. Alejandro podía ahora distinguir siluetas cuando estaban bien iluminadas contra fondos contrastantes. No eran imágenes claras, sino más bien como sombras o contornos difusos, pero representaban un progreso que ningún médico habría considerado posible meses atrás. Esperanza, por su parte, había comenzado a emitir palabras sencillas, aunque aún prefería su sistema de comunicación táctil con Alejandro. Aquella mañana de jueves, mientras disfrutaban del desayuno en la terraza, Ramón apareció con expresión seria. «Don Alejandro, el señor Rosas solicita hablar con usted urgentemente». Alejandro detectó la tensión en la voz de su asistente. «¿Está relacionado con...?» «Sí, señor», confirmó Ramón con una mirada significativa hacia Esperanza. «Pequeña», dijo Alejandro con suavidad. «¿Podrías ir a tu habitación un momento? La maestra Martínez llegará pronto y quizás quieras mostrarle tus nuevos dibujos». Esperanza dibujó rápidamente en su palma un signo de interrogación y luego algo que Alejandro interpretó como preocupación. «No es nada malo», la tranquilizó. «Solo un asunto de trabajo que debo atender. Te prometo que te contaré si es importante». La niña asintió finalmente y se retiró, no sin antes darle un beso en la mejilla. Cuando sus pasos se alejaron, Alejandro se volvió hacia Ramón. «¿La han encontrado?» «Sí, señor. Javier está en la línea». Alejandro tomó el teléfono. «¿Qué tenemos, Javier?» «Confirmado 100%, jefe. Sofía López Mendoza, actualmente de 24 años, trabaja como encargada de departamento en el Palacio de Hierro de Guadalajara. Las pruebas de ADN son positivas. Es la madre biológica de Esperanza. ¿Has establecido contacto con ella?» «Aún no. Seguimos su rutina a distancia, recopilando información. Vive sola en un pequeño apartamento en Zapopan. Lleva 3 años, trabajando en la tienda, aparentemente estable. Y hay algo más que creo que deberías saber». «Te escucho». «Tiene una peculiaridad. Según sus compañeros de trabajo, constantemente dibuja velas en cualquier papel que encuentre. Libretas, tickets de compra, incluso en las servilletas de la cafetería. Velas, siempre velas». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Exactamente como Esperanza?» «Exactamente igual, y hay más.
Su supervisor menciona que en ocasiones se queda mirando fijamente a las velas de las exhibiciones de artículos para el hogar, como en trance. Necesito hablar con ella, Javier, no a través de abogados o intermediarios, personalmente. Entendido. ¿Quiere que la traigamos a Ciudad de México? No. Iré yo a Guadalajara, prepara el avión para mañana. Y Javier, esto es delicado. Quiero que se maneje con absoluta discreción y respeto. Por supuesto, jefe, me encargaré personalmente. Al colgar, Alejandro permaneció inmóvil, procesando la información. La coincidencia era demasiado extraordinaria para ser casual. Madre e hija, separadas durante años, compartiendo la misma obsesión inexplicable por las velas. Esa tarde, después de considerar cuidadosamente cómo abordar el tema, Alejandro llevó a Esperanza al jardín de la torre. Era un lugar tranquilo, con el sonido de una fuente que creaba un ambiente propicio para conversaciones importantes. Esperanza, necesito hablarte de algo, comenzó, sentándose en una banca y guiando a la niña para que se sentara a su lado. ¿Recuerdas que te mencioné que estábamos buscando a tu madre? Sintió como el pequeño cuerpo junto a él se tensaba ligeramente. La hemos encontrado, continuó con suavidad. Vive en Guadalajara y trabaja en una tienda grande. Esperanza permaneció completamente inmóvil. Alejandro no podía ver su expresión, pero percibía su respiración alterada. Mañana viajaré para hablar con ella, y quería preguntarte si te gustaría venir conmigo. Tras un largo silencio, sintió las manos de Esperanza sobre las suyas, dibujando rápidamente. Primero un signo de interrogación, luego lo que interpretó como una mujer, y finalmente un símbolo que habían establecido para representar recordar. ¿Preguntas si ella te recuerda? Si ha pensado en ti todos estos años. Un golpecito afirmativo, más suave de lo habitual. Hay algo que aún no te he contado. Tu madre dibuja velas, exactamente como tú, constantemente, en cualquier papel que encuentra, como si de alguna manera hubiera mantenido una conexión contigo a través de esos dibujos. Esperanza se quedó quieta un momento, procesando esta información. Luego, para sorpresa de Alejandro, escuchó un sonido que jamás había oído antes, un pequeño sollozo. Esperanza estaba llorando, pero no en silencio como solía hacerlo. Por primera vez, daba voz a su emoción. Alejandro la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo protector. No tienes que decidir ahora si quieres venir. Y sea cual sea tu decisión, nada cambiará entre nosotros. Tú eres mi luz, Esperanza, y siempre tendrás un hogar conmigo. La niña se apartó ligeramente y con manos temblorosas dibujó en la palma de Alejandro un círculo de afirmación, luego un avión y finalmente 3 figuras humanas juntas. ¿Quieres venir y conocerla?, confirmó Alejandro. ¿Y crees que podríamos ser una familia los 3? El golpecito afirmativo fue más decidido esta vez. Eso es lo que intentaremos, pequeña, prometió Alejandro. No sé exactamente cómo funcionará, pero encontraremos la manera. Al día siguiente, el jet privado de Grupo Montero aterrizó en el aeropuerto de 1900, Guadalajara. Javier los esperaba en la pista con un coche. Durante el trayecto hacia el Palacio de Hierro, Alejandro sintió la mano de Esperanza apretando la suya con fuerza creciente. «Estás nerviosa», observó. «Yo también lo estoy, soy sincero». Para su sorpresa, Esperanza respondió no con gestos, sino con voz. «¡Mamá!», dijo, con esfuerzo pero claramente. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Sí, vamos a ver a tu mamá. Y acabas de decir tu segunda palabra. Estoy muy orgulloso de ti». Al llegar al centro comercial, Javier los guió a través de una entrada de servicio. Había coordinado con la gerencia para utilizar una oficina privada para el encuentro, evitando la atención pública que inevitablemente atraería la presencia de Alejandro Montero. La señora López ha sido informada de que hay personas que quieren hablar con ella sobre un asunto personal importante, explicó Javier mientras subían en un ascensor privado. No sabe quién la espera ni qué se trata de Esperanza.
Gracias por manejarlo con tanta discreción, respondió Alejandro. Se inclinó hacia Esperanza, que se había aferrado a su pierna. Todo saldrá bien, pequeña. Estoy aquí contigo. La oficina era espaciosa y estaba decorada con sobriedad. Alejandro, con su visión limitada pero en desarrollo, podía distinguir formas básicas: la silueta de un escritorio, sillas, ventanas brillantes. Se sentaron a esperar, el silencio interrumpido únicamente por el tic-tac de un reloj y la respiración, cada vez más agitada, de Esperanza. Finalmente, escucharon pasos aproximándose y luego la puerta abriéndose. Hubo una inhalación brusca desde el umbral. «Buenos días, señora López», saludó Javier. «Le presento a don Alejandro Montero y...» No pudo terminar la frase. Un grito ahogado interrumpió sus palabras. «¿Esperanza?» La voz femenina sonaba, incrédula, quebrada por la emoción. «¿Mi Esperanza?» Alejandro percibió el movimiento brusco a su lado. Esperanza había soltado su mano, y a juzgar por los sonidos, corría hacia la mujer. Escuchó el impacto de dos cuerpos encontrándose, sollozos, murmullos entrecortados. «Mi niña, mi bebé, no puedo creerlo. ¿De verdad eres tú?» Durante varios minutos, Alejandro permaneció inmóvil, respetando el momento sagrado de reencuentro. Su visión limitada apenas le permitía distinguir la silueta de dos figuras fundidas en un abrazo. Finalmente, escuchó pasos acercándose a él. «Señor Montero», la voz femenina temblaba de emoción. «No entiendo cómo ha encontrado a mi hija, pero... Por favor, llámeme Alejandro», respondió poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Es una larga historia que me gustaría compartir con usted, si nos concede algo de tiempo. Tiempo es lo único que he deseado durante estos años. Tiempo perdido con mi hija». Sintió una mano delicada estrechando la suya, y luego, para su sorpresa, Esperanza tomó su otra mano colocándola junto a la de su madre. Las tres manos unidas crearon una extraña sensación de compleción, como si un círculo invisible se cerrara. Durante las siguientes horas, compartieron historias en una cafetería cercana. Sofía narró cómo, siendo apenas una adolescente, se había visto abrumada por la responsabilidad de criar sola a su hija. Cómo había dejado a Esperanza con doña Guadalupe, una vecina anciana que se había ofrecido a cuidarla solo por un tiempo, mientras ella conseguía estabilidad. Cómo ese tiempo se había extendido cuando encontró trabajo en Guadalajara. «Enviaba dinero cada mes», explicó Sofía, su voz cargada de culpa. «Llamaba cuando podía, pero siempre diciéndome que sería solo temporal, que pronto estaríamos juntas. Y entonces, mi teléfono se descompuso, cambié de trabajo, me mudé varias veces. Cuando finalmente conseguí estabilidad y regresé a buscarlas, el departamento estaba ocupado por otra familia. Nadie sabía decirme dónde habían ido. Doña Guadalupe falleció hace 7 meses», explicó Alejandro suavemente. Esperanza quedó sola. Sofía ahogó un sollozo. «Mi pequeña, todo este tiempo, ¿cómo la encontró usted?» Alejandro relató entonces su historia, su ceguera, el encuentro fortuito, la vela que había despertado algo en sus nervios ópticos, dormidos, la conexión inexplicable que se había formado entre él y Esperanza. «Y ahora está recuperando la vista», concluyó Sofía, asombrada. «Gracias a mi hija». Los médicos no pueden explicarlo científicamente, pero sí. «Gracias a Esperanza, estoy comenzando a ver por primera vez en mi vida». «Las velas», murmuró Sofía como hablando consigo misma. «Siempre las velas. Desde que dejé a Esperanza no he podido dejar de dibujarlas. Como una obsesión, una necesidad física. Creí que me estaba volviendo loca». «Era su conexión con Esperanza», sugirió Alejandro. «Ella hace exactamente lo mismo». Esperanza, que había permanecido entre ambos, tomó repentinamente la mano de su madre y la guió hasta su pequeña mochila. De ella extrajo su cuaderno de dibujos y lo abrió mostrándoselo a Sofía. «Dios mío», exclamó Sofía, «son idénticos a los míos, exactamente los mismos». Alejandro percibió movimiento y dedujo que Sofía estaba buscando algo en su bolso. «Miren», dijo ella, aparentemente mostrando algo.
Estos son algunos de los míos. Son prácticamente iguales, confirmó Javier, que observaba asombrado. Misma estructura, mismo énfasis en la llama. Es extraordinario. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Finalmente Alejandro habló. Sofía, hay algo importante que debemos discutir. Actualmente tengo la custodia temporal de Esperanza y hemos iniciado un proceso de adopción. Pero nunca ha sido mi intención separarte de tu hija. Todo lo contrario. ¿Qué propone entonces? La voz de Sofía no sonaba defensiva, sino genuinamente curiosa. Quiero que Esperanza tenga a su madre en su vida. Y también hizo una pausa ordenando sus pensamientos. Creo que hay una conexión entre nosotros tres que trasciende lo ordinario. Las velas, mi visión recuperándose, el hecho de que Esperanza me encontrara precisamente cuando más lo necesitaba. No creo en coincidencias de tal magnitud. Yo tampoco, coincidió Sofía, pero no veo cómo... Esperanza interrumpió, el momento dibujando rápidamente en las palmas de ambos adultos. Primero en la de Alejandro, luego en la de su madre. El mismo símbolo, tres figuras unidas por un círculo. Familia, interpretó Alejandro. Está dibujando una familia. Pero, ¿cómo funcionaría eso?, preguntó Sofía confundida. Vivimos en ciudades diferentes, tenemos vidas diferentes. Mi empresa tiene una sede importante aquí en Guadalajara, respondió Alejandro. Podría dividir mi tiempo entre ambas ciudades, o si lo prefieres, podría ofrecerte un puesto en la matriz en Ciudad de México. Lo importante es que encontremos una solución donde Esperanza pueda tenernos a ambos en su vida. Sofía permaneció en silencio, procesando la propuesta. Finalmente, Esperanza hizo algo inesperado. Tomó la mano de su madre y la colocó sobre su propia garganta. Luego, con visible esfuerzo, pronunció claramente: «Mamá». Los sollozos de Sofía resonaron en la cafetería. «Hablas. Puedes hablar». «Está aprendiendo», explicó Alejandro, con una sonrisa. «Hizo un pacto conmigo. Cuando yo pudiera ver, ella podría hablar. Y ambos estamos progresando». Esperanza repitió el proceso, esta vez tomando la mano de Alejandro y colocándola sobre su garganta. Con igual concentración, dijo: «Papá». El mundo pareció detenerse para Alejandro. Era la primera vez que Esperanza lo llamaba así. Su corazón se expandió con una emoción tan intensa que por un instante creyó que podría ver perfectamente. Tan clara era la sensación de luz que lo invadió. «Tiene razón, don Alejandro», dijo finalmente Sofía, secándose las lágrimas. «Hay algo extraordinario ocurriendo aquí, algo que no podemos explicar, pero que podemos sentir. Y si mi hija lo ha elegido a usted como su padre, ¿quién soy yo para cuestionar esa sabiduría?» «Entonces», propuso Alejandro, extendiendo una mano hacia Sofía mientras Esperanza se colocaba entre ambos, «¿intentamos encontrar juntos el camino?» 6 meses habían transcurrido desde el encuentro en Guadalajara. La primavera desplegaba su esplendor sobre Ciudad de México, llenando de colores el jardín botánico, donde Alejandro, Sofía y Esperanza disfrutaban de un tranquilo paseo dominical. Para cualquier observador, parecerían una familia común compartiendo un día soleado. Nadie adivinaría la extraordinaria historia que los había unido, ni el milagro que seguía desarrollándose día tras día. Sofía se había trasladado a Ciudad de México, aceptando el puesto de directora creativa en la Fundación Luz Interior, creada por Alejandro para ayudar a niños en situación de calle. El nombre de la fundación había sido sugerencia de Esperanza, quien ahora asistía a una escuela especializada donde recibía apoyo para desarrollar su habla y demás habilidades. Vivían en un amplio apartamento en el piso justo debajo del ático de Alejandro, una solución que permitía tanto independencia como cercanía. «¿Ves aquel colibrí?», preguntó Sofía, señalando hacia una flor de bugambilia donde revoloteaba una diminuta ave de plumaje iridiscente. Alejandro entrecerró a los ojos concentrándose. «Percibo el movimiento y algo brillante. ¿Es verde y azul?» «Verde y violeta», corrigió Esperanza con entusiasmo.
Su vocabulario crecía día a día, aunque aún prefería frases cortas y sencillas. Casi aciertas, sonrió Sofía. La doctora Ochoa dijo que la percepción del color sería lo último en desarrollarse completamente. El progreso de Alejandro había sorprendido incluso a los más optimistas especialistas. Su caso se había convertido en objeto de estudio en conferencias médicas internacionales. Lo que había comenzado como una tenue percepción de luz se había transformado gradualmente en visión funcional. Ahora podía distinguir formas, movimientos, contrastes e incluso algunos colores, aunque estos últimos a menudo se confundían entre sí. La doctora Ochoa había documentado cada fase del proceso, fascinada por lo que llamaba el caso de neuroplasticidad más extraordinario de la historia médica moderna. Sin embargo, incluso ella admitía que la ciencia no podía explicar completamente lo ocurrido. Hay factores que escapan a nuestro entendimiento actual, había concluido en su último informe. La conexión emocional con Esperanza parece ser un catalizador fundamental. Cada avance significativo coincide con momentos de intensidad emocional compartidos entre ellos. Mientras caminaban por un sendero bordeado de flores, Esperanza se adelantó persiguiendo una mariposa. Alejandro y Sofía la observaban con una mezcla de orgullo y asombro. «Aún no puedo creer la familia que hemos formado», comentó Sofía. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, con mi hija recuperada y contigo...» «El destino tiene caminos misteriosos», respondió Alejandro. «¿Recuerdas lo que dijo tu abuela sobre las velas?» Sofía asintió. Semanas atrás, visitando el pequeño pueblo de su infancia, había descubierto a través de una tía abuela que su obsesión con las velas tenía raíces más profundas de lo imaginado. Mi abuela Remedios decía que en nuestra familia las velas siempre habían sido un símbolo de conexión espiritual, que cuando dos almas estaban separadas pero destinadas a encontrarse, ambas sentían la misma llamada hacia la luz. Y tú y Esperanza la sintieron durante todos esos años de separación, reflexionó Alejandro, dibujando las mismas velas, sin saberlo. Y luego apareciste tú, la tercera pieza del rompecabezas, añadió Sofía. Un hombre que vivía en la oscuridad, esperando la luz que solo nosotras podíamos traerle. Esperanza regresó corriendo, con las mejillas sonrojadas de excitación. «¡Miren!», exclamó, abriendo sus pequeñas manos para revelar una mariposa, posada tranquilamente sobre su palma. «Es naranja y negra». «Monarca», identificó Sofía. «Están de paso por la ciudad durante su migración». Alejandro se inclinó, esforzándose por apreciar los detalles del insecto. «Puedo ver el naranja», dijo con emoción. «Es vibrante». La mariposa agitó sus alas y emprendió el vuelo nuevamente. Esperanza la observó alejarse con una sonrisa, luego tomó las manos de ambos adultos. «Mañana es el día», dijo simplemente. Alejandro y Sofía intercambiaron miradas. El día siguiente marcaría el primer aniversario del encuentro entre Alejandro y Esperanza en aquella plaza del centro histórico. La niña había estado mencionándolo durante semanas, con una certeza inquebrantable de que algo especial ocurriría. «Sí, pequeña, mañana es nuestro aniversario», confirmó Alejandro. «No», insistió Esperanza con suave determinación. «Mañana es el día». Antes de que pudieran indagar más, la niña echó a correr nuevamente, esta vez hacia un puesto de helados cercano. Sofía y Alejandro la siguieron, compartiendo una mirada de curiosidad. Durante meses, Esperanza había mantenido esta misteriosa predicción, que en el aniversario de su encuentro ocurriría algo trascendental. «¿Crees que sabe algo que nosotros no?», preguntó Sofía en voz baja. «He aprendido a no subestimar la intuición de nuestra hija», respondió Alejandro. «Después de todo, me encontró en una ciudad de 20 millones de personas, exactamente cuando necesitaba ser encontrado». La mañana siguiente amaneció con una luminosidad especial que inundó el ático de Alejandro. Se despertó temprano con una extraña sensación de anticipación. Como cada mañana, lo primero que hizo fue probar su visión, enfocando los objetos familiares de su habitación.
Las formas parecían inusualmente nítidas, y los colores, aunque aún no del todo precisos, más vívidos que el día anterior. A las 9 en punto, como habían acordado, Sofía y Esperanza subieron desde Nodium, su apartamento. La niña entró como un torbellino de energía, vestida con un vestido amarillo brillante que había elegido específicamente para la ocasión. «Buenos días, papá», exclamó, lanzándose a sus brazos. «Buenos días, rayito de sol», respondió Alejandro, usando el apodo que le había puesto. «Estás muy elegante hoy». «Es el día», repitió Esperanza con absoluta convicción. «Tenemos que ir a la plaza». «Por supuesto, iremos a la plaza donde nos conocimos», confirmó Alejandro. «Pero primero desayunemos juntos». Esperanza negó, con la cabeza impaciente. «No hay tiempo. Debemos estar allí cuando el sol esté en lo alto». Sofía y Alejandro intercambiaron miradas divertidas. La intensidad de la niña era imposible de resistir. «Está bien», cedió Alejandro. «Ramón puede llevarnos ahora mismo». El trayecto hasta el centro histórico transcurrió con Esperanza inusualmente silenciosa, sumida en pensamientos que no compartía. Al llegar a la plaza, pidió a Ramón que los dejara allí y regresara en 2 horas. La plaza no había cambiado mucho en un año. Las mismas bancas, los mismos vendedores ambulantes, la misma energía vibrante de la ciudad. Para Alejandro, sin embargo, era como verla por primera vez. Donde antes solo había habido oscuridad y sonidos, ahora percibía colores, formas, movimiento. «Aquí», indicó Esperanza, guiándolos hacia una banca específica, donde encendí la vela. Se sentaron juntos, Esperanza en medio de los 2 adultos. La niña extrajo de su pequeña mochila 3 objetos: el desgastado cuaderno donde había dibujado velas durante años, un estuche que Sofía reconoció como propio con sus dibujos similares, y una vela blanca más grande que las anteriores. «¿Qué estás planeando, pequeña?», preguntó Alejandro con suavidad. «Un círculo completo», respondió Esperanza enigmáticamente. Colocó los 2 cuadernos abiertos, mostrando dibujos casi idénticos realizados por madre e hija cuando estaban separadas. Luego posicionó la vela entre ambos cuadernos. El reloj de la catedral cercana marcó las 12 con campanadas solemnes. Justo cuando la última resonaba, Esperanza extrajo una pequeña caja de fósforos y, con la habilidad de quien ha practicado este gesto innumerables veces, encendió la vela. «Mira», dijo simplemente, señalando la llama que danzaba suavemente en el aire quieto del mediodía. Alejandro fijó su mirada en la pequeña luz como lo había hecho aquel primer día. Al principio, nada parecía diferente. Veía la llama como la había visto en días recientes, un punto brillante de color amarillo-naranja con bordes difusos. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. La luz parecía intensificarse, no solo en brillo sino en claridad. Los colores se volvieron más definidos, los contornos más nítidos, y no era solo la llama, era todo a su alrededor. «¿Qué está?», comenzó a preguntar, pero se interrumpió, abrumado por lo que estaba experimentando. Era como si un velo se estuviera levantando gradualmente. Las siluetas borrosas adquirían detalles, los colores imprecisos se definían en tonalidades exactas. La bruma visual que había acompañado su visión parcial durante meses se disipaba como niebla al sol. «Esperanza», susurró, su voz quebrada por la emoción. Puedo ver claramente». La niña sonrió, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. «Lo sé», respondió simplemente. Alejandro levantó la mirada de la vela y la dirigió hacia Esperanza. Por primera vez, veía con absoluta nitidez el rostro de la pequeña que había transformado su vida. Cada detalle se revelaba ante él, sus grandes ojos oscuros llenos de sabiduría antigua, las pequeñas pecas que salpicaban su nariz, la sonrisa radiante que iluminaba sus facciones delicadas. «Eres hermosa», murmuró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Exactamente como te imaginaba, pero aún más perfecta». Volvió su rostro hacia Sofía, contemplando por primera vez los rasgos de la mujer que se había convertido en una parte esencial de su nueva familia.
¿Y tú? Ahora veo de dónde heredó Esperanza su belleza. Sofía, también conmovida hasta las lágrimas, observaba asombrada el milagro que se desarrollaba ante ella. Tus ojos, susurró, han cambiado de color. ¿Qué? Eran grises, casi sin vida. Ahora son verdes, brillantes, llenos de luz. Alejandro extendió su mirada, más allá, hacia la plaza, la catedral, el cielo azul, las personas que transitaban ajenas al prodigio que estaba ocurriendo. Todo se presentaba con una claridad que parecía sobrenatural después de 42 años de oscuridad. ¿Cómo sabías que esto ocurriría hoy?, preguntó finalmente a Esperanza, volviendo a enfocarla. La niña se encogió de hombros con una sonrisa enigmática. Siempre lo supe, desde que te encontré. Un año para que el círculo se completara. ¿Qué círculo, mi amor?, preguntó Sofía, acariciando su cabello. El círculo de luz, respondió Esperanza como si fuera obvio. Mamá dibujaba velas pensando en mí. Yo dibujaba velas pensando en ella y en alguien que necesitaba luz. Te encontré a ti, papá. Te di mi luz. Tú nos reuniste a mamá y a mí. Y ahora el círculo está completo. La explicación, en su lógica infantil, tenía una profundidad que dejó a ambos adultos sin palabras. Había una sabiduría en esta niña que trascendía su edad, una comprensión de conexiones invisibles que los adultos apenas comenzaban a vislumbrar. Ahora podemos empezar, añadió Esperanza, guardando cuidadosamente los cuadernos y la vela que había apagado con un suave soplido. ¿Empezar qué, pequeña?, preguntó Alejandro, aún maravillado por la nitidez con que podía observar cada gesto de su hija. Nuestra verdadera misión, respondió con absoluta seriedad. Hay más personas perdidas en la oscuridad, más círculos incompletos. Tenemos que ayudarles a encontrar su luz. ¿Y cómo haremos eso?, preguntó Sofía, intercambiando una mirada asombrada con Alejandro. Esperanza sonrió, y en esa sonrisa había una certeza luminosa. Ya lo estamos haciendo. La Fundación Luz Interior, los albergues que estamos construyendo, las escuelas para niños como yo. Todo esto lo planeaste desde el principio, ¿no es así?, preguntó Alejandro, comenzando a comprender la magnitud de la visión de esta extraordinaria niña. No yo, corrigió Esperanza. Nosotros, los tres. Cada uno tenía una parte de la luz juntos, ahora podemos compartirla con otros. Se levantó de la banca y extendió sus pequeñas manos, una hacia cada uno de sus padres. Alejandro y Sofía las tomaron sin dudar, poniéndose de pie junto a ella. Entonces, dijo Alejandro, contemplando con sus ojos recién despertados el rostro de su hija y luego el de Sofía, continuemos el camino juntos. Mientras abandonaban la plaza, Alejandro no pudo evitar volver la mirada una última vez hacia la banca donde había comenzado todo. Por un instante, creyó ver un destello, como una pequeña llama que se encendía y luego desaparecía. Una señal, quizás, de que otros círculos comenzaban a formarse, de que otras luces esperaban ser encendidas en la oscuridad. En los meses y años que siguieron, la historia del empresario ciego que recuperó milagrosamente la visión, gracias a una niña muda que recuperó su voz, se convirtió en leyenda. La Fundación Luz Interior se expandió por todo México y luego a otros países, creando refugios, escuelas y centros de desarrollo para niños en situación vulnerable. Alejandro, Sofía y Esperanza permanecieron unidos por aquel vínculo inexplicable que trascendía la comprensión convencional. Su familia poco ortodoxa se convirtió en símbolo de esperanza para muchos, demostrando que las conexiones más profundas del alma no siempre siguen los patrones establecidos. Y cada año, en el aniversario de aquel primer encuentro, regresaban a la misma plaza, encendían una vela y guardaban silencio, honrando el milagro que había unido sus destinos y transformado sus vidas. Porque, como Esperanza les había enseñado, la verdadera visión no residía en los ojos, sino en la capacidad de percibir la luz que conecta todas las almas. Una luz que, una vez encendida,
nunca vuelve a extinguirse y se multiplica infinitamente cuando se comparte con generosidad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro, Esperanza y Sofía haya iluminado vuestros corazones tanto como ha iluminado los nuestros. Para continuar este viaje de historias que transforman el alma, hemos preparado una colección especial de relatos igualmente conmovedores. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta narrativa sobre el poder sanador del amor incondicional ha tocado alguna fibra de su ser, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Sus comentarios son la luz que nos guía para seguir creando contenido que inspira y emociona. Cada día compartimos nuevas historias que exploran las infinitas posibilidades del corazón humano. ¿Qué círculos de luz estás completando en tu propia vida? Cuéntanos en los comentarios y forma parte de nuestra comunidad de narradores y soñadores. Los esperamos mañana con una nueva historia que despertará su imaginación.